cáncer de cuello uterino es la principal causa de muerte por cáncer de mujeres en 42 países, específicamente en países en vías de desarrollo, como algunos países de África, Asia y, por supuesto, América Latina. El 60% de las muertes por cáncer de cuello uterino sucede en estos países en vías de desarrollo, con más de 300.000 muertes al año. En Colombia en particular, el cáncer de cuello uterino es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres entre los 30 y los 59 años, lo que representa, desafortunadamente, más de 2.000 muertes solo en Colombia. ¿A qué se debe esto? A muchos problemas, pero un problema muy importante. Tenemos múltiples barreras de acceso a la salud, específicamente en los estratos socioeconómicos menos favorecidos. Solamente el 50% de las mujeres acceden realmente a la citología como tamizaje inicial o primer paso para prevenir el cáncer de cuello uterino. Por esta razón, conformamos un equipo interdisciplinario súper talentoso de ingenieros, diseñadores, especialistas del sector salud, expertos en salud pública, y emprendimos un viaje de diseño centrado en las personas. Y nos propusimos dos cosas. El primero, entender el problema desde múltiples perspectivas. Entender el problema desde el punto de vista de los prestadores de salud. Entender el problema desde el punto de vista de los médicos y las enfermeras. Pero sobre todo, entender el problema realmente desde el usuario final, desde las mujeres que no se hacen la citología. Y lo segundo que nos propusimos fue intentar diseñar una solución realmente centrada en las mujeres, centrada en las usuarias finales a las que queremos dirigirnos. Suena lógico, pero con frecuencia no sucede así. Con frecuencia olvidamos para quiénes estamos diseñando una solución. Iniciamos un trabajo de empatía y empezamos a descubrir que esas barreras de acceso se deben a múltiples causas, entre las que se destacan tres principalmente. La primera, el espéculo, por supuesto. El espéculo hace pensar más de una vez a las mujeres para que se hagan la citología. ¿Cierto, mujeres? Si yo fuera mujer, también lo pensaría 2 veces antes de hacerme esa vaina. El segundo, los mitos y creencias religiosas sobre la citología. Mitos y creencias de todo tipo. Y la tercera, los largos tiempos de espera para obtener los resultados de una citología. 15 días hábiles en promedio en el sector subsidiado en Colombia, lo que dificulta la prevención y hace difícil el seguimiento de las pacientes. Empezamos a entender que todo el mundo quiere una forma distinta de hacer tamizaje para la prevención del cáncer de cuello uterino. Tanto el personal de la salud como instituciones prestadoras, como las mujeres, quisieran un método más cómodo y que ojalá pudiera dar resultados en menor tiempo. Así nació la idea del Citobot, un dispositivo intravaginal que pudiera tomar fotografías del cuello uterino de la mujer. ¿Y por qué fotografías? Porque a partir de las imágenes capturadas podríamos identificar posibles lesiones precancerosas, porque a partir de esas imágenes podríamos analizar esas imágenes con un sistema de inteligencia artificial, un software especializado que es capaz de identificar esos patrones de las lesiones precancerosas y podríamos detectar en tan solo unos pocos segundos un riesgo posible de cáncer de cuello uterino y quizás más adelante poder obtener un diagnóstico mucho más oportuno de lo que sucede hoy en día. Nos dimos a la tarea de desarrollar la idea y en nuestros laboratorios, junto a nuestro equipo interdisciplinario, empezamos a diseñar y desarrollar diferentes prototipos. Hoy hemos desarrollado 2 prototipos iniciales que han mostrado resultados satisfactorios a partir de las validaciones hechas en simuladores y validaciones cualitativas hechas con pacientes, médicos y especialistas del sector salud. En unos pocos meses vamos a poder iniciar
pruebas clínicas en mujeres. Y estamos convencidos de que en algunos pocos años vamos a ayudar a incrementar el acceso al tamizaje inicial para lograr, por ende, ayudar a disminuir las miles de muertes que este cáncer causa cada año alrededor del mundo. Un cáncer que es absolutamente prevenible y tratable si lo detectamos a tiempo. Este proyecto es solamente un ejemplo de cómo podemos innovar en el sector salud gracias a dos grandes superpoderes. El primer superpoder, el poder del diseño centrado en las personas, empezando por entender realmente los miedos, las frustraciones, los dolores, los mitos, las creencias que tienen los usuarios alrededor de cualquier cosa, nos puede ayudar a transformar realidades en nuestros países en vía de desarrollo y nos puede realmente ayudar a encontrar soluciones innovadoras para los problemas que nos aquejan. Y el segundo superpoder, el poder de la interdisciplinariedad. Cuando somos capaces de enfrentar un problema desde diferentes perspectivas, en la intersección de diferentes saberes y disciplinas, porque estamos convencidos de que las oportunidades están definitivamente en las intersecciones. Trabajar en esas intersecciones nos puede ayudar a darle solución a los problemas más desafiantes del mundo. Muchas gracias.